La escuela me salió con que los niños son así después de que un chamaco abusivo le hiciera daño a mi hija. Así que decidí demostrarles lo que pasa cuando unos padres sí hacen su trabajo. Estaba en mi oficina cuando escuché a mi hija cortarse el pelo en su cuarto. Entré y la encontré rodeada de mechones de su cabello rubio, llorando, con el rostro empapado. Me agaché para quitarle las tijeras con suavidad y ella me miró con esos ojos azules enormes, susurrando, tal vez ahora sí me deje en paz. Esa noche Amelia casi no dijo palabra, solo repetía que ya no importaba nada y se fue a dormir con el cabello hecho un desastre, disparejo y triste. Pasé 3 días enteros intentando que me contara más, pero apenas probaba la comida y caminaba como si la hubieran apagado por dentro. Cuando llamé a su maestra, la señorita Peterson, se burló de mi preocupación. Ah, dices que Archie Morrison está súper enamorado de Amelia. Es un amor como la sigue a todos lados como un perrito faldero. A esa edad no saben expresar lo que sienten. Algo en la forma en que dijo la sigue a todos lados me heló la sangre. Yo no sabía cómo sacar el tema con Amelia, pero no tuve que intentarlo porque apenas llegó a casa se quebró en mis brazos. Resulta que Archie llevaba días diciéndole risitos de oro y hacía que toda la clase lo gritara en el recreo. La acorralaba en los pasillos, le exigía abrazos. La semana anterior le agarró la cara para obligarla a mirarlo, diciéndole: «Cuando te hablo me miras. Solo te lastimo porque así es el amor». Yo hervía por dentro, pero la escuela seguía tratándolo como un simple flechazo infantil. Le dije a Amelia que se defendiera, que gritara si él volvía a tocarla, que así obligaría a los maestros a intervenir. A veces me pregunto qué habría pasado si me quedaba callado, porque al día siguiente Amelia regresó con moretones en las muñecas y la camiseta rota del cuello. Al parecer, cuando le gritó que la dejara en paz frente a todos, la maestra la obligó a disculparse con Archie por herir sus sentimientos y causar un escándalo. Y como si eso no fuera suficiente, después de clases Archie la arrinconó con 3 amigos para darle una lección. Mi papá dice que las niñas se hacen las difíciles, pero en el fondo quieren. Me avergonzaste. Así que ahora estamos a mano. Mañana te voy a enseñar lo que es el amor de verdad, le soltó. Amelia se derrumbó en mis brazos y la abracé frotándole la espalda como cuando era chiquita, murmurándole que ya estaba a salvo, aunque por dentro yo temblaba de pura rabia. Esa misma noche, sin pensarlo, manejé directo a la casa de Archie. Su padre me abrió la puerta con un traje capaz de costar lo que yo gano en un mes. Su hijo ha estado molestando a mi hija. Él me interrumpió con una sonrisa burlona. Archie dice que su hija manda señales confusas, lo coquetea y luego lo humilla en público. Y yo con la mano temblando por querer soltarle un puñetazo. No lo hice porque vi a su esposa detrás de él, con un moretón fresco en la cara. Mark, el papá, la abrazó por la cintura y la atrajo hacia él. Linda entiende cómo funcionan las relaciones. 20 años de casados porque sabe que cuando uno se pone violento es por amor, porque la quiero demasiado para dejarla. En ese segundo entendí que Archie solo imitaba lo que vivía en casa y que no podía dejarlo así nomás. Me fui con las manos sacudidas por la adrenalina. El trayecto de vuelta fue eterno porque necesitaba detenerme varias veces para recuperar el control. Cuando llegué, Amelia ya estaba dormida, su pelo mal cortado extendido en la almohada como alas rotas. Al día siguiente le tomé fotos a los moretones de sus muñecas. Se estremecía cada vez que necesitaba moverle el brazo para encontrar mejor luz. Documenté cada marca, cada prenda rasgada. Luego revisé su mochila mientras ella desayunaba y encontré varias notas arrugadas en el fondo. Sentí que se me caía el alma al leerlas. «Eres mía», repetido una y otra vez con letra torpe. «Deja de ignorarme o ya verás». Una tenía el dibujo de una niña con los ojos tachados. Extendí todo en la mesa y tomé más fotos. Amelia solo me observaba en silencio, empujando el cereal sin ganas. Le pregunté si había mensajes de texto. Dijo que no, sin mirarme a la cara. Yo sabía que aún ocultaba algo. Esa tarde llamó el director, pero no para hablar de Archie, sino de mi hija. «Señor Thompson, me preocupa la actitud de Amelia. Ha estado muy disruptiva, busca atención, ¿ha pensado en terapia? A veces los niños actúan así cuando hay problemas en casa». Apreté el teléfono hasta sentir los dedos entumidos. «Mi hija tiene moretones en las muñecas porque la atacaron ayer. La señorita Peterson nos informó que Amelia hizo un escándalo y humilló al pobre Archie. No podemos permitir que un alumno cree un ambiente hostil para los demás.
La llamada terminó con la sugerencia de que Amelia estaría mejor en otro salón, lejos de sus amigos, lejos de cualquier testigo. Y 2 días después lo hicieron. Amelia llegó, se encerró en su cuarto y cuando entré estaba en su escritorio mirando un punto muerto. Me cambiaron, murmuró. A la clase de la señora Hoffman. Ninguno de mis amigos está ahí, pero Archie sigue en la de la señorita Peterson con todos los demás. Me senté en su cama tragando la rabia. ¿Te dijeron por qué? El director dijo que era por mi bien, que necesitaba alejarme de la situación. Cuando se giró para verme tenía la mirada apagada. Papá, él siempre gana. Siempre. Los días siguientes fueron un tormento. Amelia empezó a comer sola porque Archie convenció a varios niños de molestarla. Se sentaban a su alrededor haciendo ruidos de besos, burlándose mientras intentaba ignorarlos. El personal de la cafetería ni se metía. Cuando intentó comer en la bibliotecaria la sacó porque Archie dijo que estaba dañando libros. Le instalé una app de grabación en el celular y le expliqué por qué. Lo aceptó sin protestar, agotada. La primera grabación me dejó helado. Archie la tenía acorralada junto al bebedero. Mi papá conoce gente del consejo escolar. Dijo que si no empiezas a ser linda conmigo, va a hacer que tu papá pierda su trabajo de maestro. ¿Quieres que tu papá se quede sin trabajo? Entonces sonríe cuando me veas. Con esa evidencia pedí una reunión con el superintendente y preparé todo, fotos, audios, pruebas del abandono total de la escuela hacia mi hija. Pero al llegar, la secretaria me vio con extrañeza. Ah, señor Thompson, el doctor. Hayes ya lo espera. La reunión fue un desastre. El doctor Hayes estaba sentado detrás de su escritorio con las manos entrelazadas, apenas echando un vistazo a mis pruebas. El señor Morrison ya vino, comentó con una tranquilidad que me revolvió el estómago. Dice que está muy preocupado por la salud mental de su hija. Según él, la niña anda obsesionada con su hijo, lo sigue a todas partes e inventa cosas cuando él no le hace caso. No es cierto, respondí mientras deslizaba las fotos sobre su escritorio. Mire estos moretones, escuche estas grabaciones. Él empujó todo de regreso sin siquiera mirarlo. Los niños son muy creativos para llamar la atención y ese tipo de audios se pueden editar o sacar de contexto. Además, el señor Morrison me enseñó correos bastante alarmantes que, según esto, usted mandó a otros padres hablando mal de su familia. La impresión que da es que el acoso viene de su parte. Yo no había mandado ningún correo, pero discutir con él era inútil. Ya había tomado su decisión. Después de esa cita empezaron a pasar cosas muy extrañas. Todas las mañanas al menos una llanta de mi coche amanecía baja. La primera vez pensé que era mala suerte, pero para la cuarta ya no había duda. Encontré clavitos acomodados deliberadamente en la entrada, justo donde pasaban las ruedas. Luego vino la noche en que Amelia me despertó a las 2 de la mañana. Estaba parada junto a mi cama temblando. Papá, me mandaron fotos, murmuró, pasándome su celular con las manos heladas. Se me cortó la respiración. Eran fotos de la ventana de su cuarto tomadas desde afuera, diferentes noches, distintos ángulos. En una se veía claramente su sombra moviéndose detrás de las cortinas. Marqué al 911 sin pensarlo. Un par de policías llegaron casi una hora después, con cara de fastidio, tomaron nota, revisaron las fotos y se encogieron de hombros. Sin pruebas de que haya sido el hijo de los Morrison no podemos hacer mucho. Puede ser cualquiera. Quizá convenga instalar cámaras de seguridad. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Al día siguiente tocaron la puerta a eso de las 8 de la noche. Miré por la mirilla, era Linda Morrison sola. Cuando abrí, la luz del porche dejó ver un moretón fresco en su ojo. Necesito hablar contigo, susurró nerviosa, mirando hacia atrás como si temiera que alguien la siguiera. Sobre Mark, sobre lo que le está enseñando a Archie. La dejé pasar y mientras preparaba té se sentó en la mesa de la cocina. Le temblaban las manos al sostener la taza. Tiene cámaras por toda la casa, logró decir. Y le ha enseñado a Archie a rastrear celulares, a espiar sin que lo noten. Lo llama cuidar lo que es tuyo. Sacó una USB de su bolso. Copié algunos archivos de su computadora. Videos del sistema de seguridad. Tienes que ver lo que le está enseñando a nuestro hijo. Conecté la USB a mi laptop mientras Linda evitaba mirarme. El primer video era en lo que parecía un estudio. Mark sujetaba a Linda del brazo, empujándola hacia él.
¿Ves cómo intenta soltarse al principio?, le explicaba a Archie. Es lo normal. A las mujeres hay que controlarlas. Después lo agradecen. En el video Linda ni se movía, parecía resignada. Archie observaba fascinado mientras su padre demostraba puntos de presión y formas de agarrar a alguien sin dejar marcas. Tu mamá aprendió hace años que resistirse lo empeora. Las mujeres inteligentes saben cuál es su lugar. Respaldé todo en cuanto pude, varias veces. Linda me contó más acerca de los contactos de Mark, supuestamente en la mesa directiva de la escuela, personas que lo protegían. Te va a destruir si no te cuidas, advirtió. Ya lo ha hecho antes con otros que se le pusieron enfrente. Cuando se fue, pasé la noche entera organizando el material, aunque sabía que tenía que moverme con sumo cuidado. Mark Morrison ya había manipulado a la administración escolar. A la mañana siguiente intenté presentar mis pruebas ante la mesa directiva. Apenas había empezado a hablar cuando Mark se levantó, sonriendo como si todo fuera un espectáculo. El señor Thompson lleva semanas acosando a mi familia. Su hija tiene una obsesión poco sana con mi hijo y él, en vez de ayudarla, alimenta sus fantasías. Propongo que dejemos este asunto hasta que el señor Thompson busque ayuda psicológica para su hija. Todos estuvieron de acuerdo sin hacer una sola pregunta. A partir de ahí, todo se descontroló. Amelia volvió de su clase de arte cubierta de pintura, su suéter favorito arruinado. Temblando, me contó que Archie la había acorralado, le jaló el cabello y trató de cortarle un mechón con las tijeras. Es para mi colección, le dijo. Amelia lo empujó y él cayó sobre los botes de pintura justo cuando entró la maestra. Vio el tiradero, escuchó a Archie gritar y de inmediato culpó a Amelia. 1 semana de castigo, sentenció. Y tú vas a limpiar todo esto. En su primer día de castigo, Archie y 5 de sus amigos rodearon el salón, pegándose a las ventanas y haciéndole señas obscenas, amenazándola sin decir palabra. El encargado del castigo ni los miraba, fingía estar ocupado con su celular. Esa noche decidí sacar a Amelia de la escuela. Vamos a hacer omeschool, le dije. Por lo menos hasta que arreglemos esto. El alivio en su rostro me partió el alma. Gracias, susurró, abrazándome como no lo hacía desde hacía años. Pero Mark Morrison no pensaba detenerse. 3 días después de iniciar las clases en casa, una trabajadora social apareció en la puerta. Recibimos un reporte preocupante, dijo mostrando documentos oficiales. Por negligencia educativa e aislamiento. Necesito evaluar la situación de Amelia. Se presentó como Sarah Chan y hubo algo en ella que me resultó familiar. Su inspección fue profesional, pero noté cómo observaba los documentos que yo tenía a la vista. Cuando pidió hablar a solas con Amelia dudé, pero accedí. Estuvieron conversando casi 1 hora. Al salir, la expresión de Sarah era otra. Señor Thompson, tenemos que hablar sobre la familia Morrison. Soy prima de Linda. Llevo 15 años viendo cómo Mark la lastima. Se sentó en la cocina dejando atrás el tono oficial. Sacó su celular y me mostró fotos de años pasados, Linda en reuniones familiares, con moretones apenas cubiertos por maquillaje. He documentado todo lo que he podido, pero Linda siempre lo protegía. Hasta ahora. Me explicó que Linda la había llamado la noche anterior, decidida al fin a actuar. La USB era solo el principio. Sarah había contactado ya a una abogada de familia llamada Catherine McKenzie, experta en violencia doméstica y corrupción institucional. Ella sabe exactamente cómo manejar a gente que manipula el sistema con sus influencias. Sabe cómo construir un caso sólido. El día siguiente fui a ver a Caterina a su oficina en el centro. Era más joven de lo que me imaginaba, con una mirada tan precisa que parecía registrar cada detalle mientras revisaba todo el material que llevábamos. Pasó 3 horas inspeccionando cada documento, escuchando cada grabación, formulando preguntas meticulosas y tomando notas sin descanso. Cuando por fin levantó la vista, su expresión era firme, casi dura, pero con una determinación clara. Mark Morrison ya ha hecho esto antes, dijo mientras sacaba una carpeta gruesa. Me explicó que, durante la última década, 3 familias distintas habían presentado quejas contra él. A todas las desacreditaron, las dejaron aisladas y terminaron mudándose. Ninguna tenía lo que nosotros teníamos, el respaldo directo de Linda y la documentación profesional de Sarah. Catherine desglosó el plan. Necesitábamos más pruebas, especialmente aquellas que demostraran la participación directa de Mark organizando el acoso.
Nos dio instrucciones específicas sobre qué registrar, cómo hacerlo, y cómo protegernos legalmente mientras juntábamos más evidencia. Esa misma tarde, Amelia me mostró algo que había guardado. Más fotos en su celular, pero diferentes. Eran capturas de pantalla de un chat grupal donde Archie les daba órdenes a sus compañeros. Asegúrense de que no pueda comer en ningún lado. Ciérrenle el pasillo para que tenga que hablar conmigo. Mi papá dice que si suficientes personas dicen que está loca, todos lo van a creer. Le envié todo a Catherine de inmediato. Su respuesta llegó en minutos y nos pidió respaldarlo en varios lugares. 2 días después, nuestra cámara del timbre grabó algo inquietante a las 3 de la mañana. Una silueta idéntica a la de Archie rociando aerosol en nuestra cerca. Lo que escribió era grotesco, amenazas mezcladas con dibujos vulgares, pero el video lo captaba nítidamente. Al salir a fotografiar los daños encontré algo más, la manguera del jardín cortada, el agua inundando un costado de la casa, y la toma de corriente exterior manipulada. Por suerte, el interruptor de seguridad había evitado un incendio. Llamé otra vez a la policía. Esta vez mencioné el nombre de Catherine McKenzie. La actitud de los oficiales cambió por completo, documentaron todo con detalle y prometieron un reporte exhaustivo. Catherine me llamó esa noche con noticias fuertes. Linda vino hoy a mi oficina. Me trajo 20 años de diarios donde registró cada abuso de Mark. Nombres, fechas, incidentes completos. Además, tiene grabaciones de las cámaras de su casa que él ni sospecha que copió. Las grabaciones eran escalofriantes. Se oía a Mark instruyendo a Archie sobre cómo intimidar a las niñas. Nunca dejes marcas donde los maestros puedan verlas. Si ella dice algo, dile que está celosa y busca atención. Acuérdate, hijo, el miedo es más fuerte que el amor. Si tienen miedo, harán lo que sea para que pares. La grabación más espantosa era reciente, Mark diciéndole a Archie exactamente cómo escalar lo que hacía contra Amelia. Su papá ya quiere hacerse el valiente. Es hora de que aprendan lo que pasa cuando alguien nos desafía. Empieza por la casa. Haz que se sientan inseguros en todas partes. Al día siguiente, Catherine pidió órdenes de restricción urgentes. La audiencia quedó programada para la semana siguiente, pero nos advirtió que Mark iba a reaccionar en cuanto le notificaran. Y tenía razón. Al día siguiente de recibir los papeles, 3 miembros de la junta escolar se presentaron en mi puerta. Se quedaron en el porche como si quisieran intimidar. El que encabezaba el grupo, un tal Robert McKenzie, se presentó como presidente de la junta. Señor Thompson, nos preocupa su idoneidad como educador, empezó, leyendo de unas notas preparadas. Hay reportes de que usted está entrenando a su hija para inventar acusaciones. Eso es una falta ética grave que podría afectar su licencia de maestro. Saqué mi celular y grabé todo, dejándolo visible en la bolsa de mi camisa. ¿Me está amenazando con mi trabajo solo porque defiendo a mi hija? Robert se puso rojo. Aquí nadie amenaza a nadie. Solo sugerimos que esto podría resolverse en corto si usted es razonable. El señor Morrison está dispuesto a ayudarle a conservar su empleo si retira esas acusaciones sin fundamento. Lárguense de mi casa, respondí sin elevar la voz. Y díganle a Mark Morrison que aquí sus trucos no funcionan. Se fueron, pero antes de irse, Robert alcanzó a soltar. No sabe con quién se está metiendo. Mark tiene contactos que ni se imagina. Esa noche, Linda llamó desde la casa de Sarah, donde estaba viviendo temporalmente. Su voz se oía tensa, pero firme. Mark ya anda desesperado. Está llamando a todos para controlar la historia. Pero encontré algo más. Tiene una libreta donde por años ha anotado sus métodos. Nombres de personas que ha chantajeado, favores que ha cobrado, puntos de presión. Le tomé fotos a cada página antes de irme. La libreta revelaba toda una red de manipulación en el pueblo. Funcionarios escolares, dueños de negocios, policías a los que intimidaba o que le debían favores. Cuando Catherine vio las fotos casi saltó de emoción. Esto lo cambia todo. Ya no se trata solo de tu familia. Es un patrón de corrupción y abuso. Los siguientes 3 días nos preparamos para la audiencia. Catherine entrenó a Amelia para testificar, ayudándola a mantener sus palabras claras y firmes. Mi hija estaba nerviosa, con las manos temblorosas, pero decidida. Mientras tanto, el acoso continuaba, aunque más torpe.
Las cámaras de la escuela captaron a Archie dejando notas amenazantes en los casilleros de otros estudiantes para reclutarlos contra Amelia. El director, ahora sí asustado por el potencial lío legal, incluso nos llamó para disculparse. Cuando llegó el día de la audiencia, la sala estaba llena. La noticia había corrido por todo el pueblo. Varias familias se presentaron. Padres de estudiantes también acosados por Archie y mujeres que se vieron reflejadas en la historia de Linda. Mark entró acompañado de un abogado carísimo, con esa confianza arrogante que siempre cargaba, hasta que vio a Linda sentada con nuestro equipo legal. Sus facciones se tensaron, primero sorpresa, luego rabia, después un intento torpe de neutralidad. La jueza, Roberta O'Connor, era conocida por su franqueza. Revisó la evidencia con calma, haciendo preguntas precisas. Cuando Catherine puso las grabaciones de Mark instruyendo a Archie, la sala quedó en silencio absoluto. Ni una respiración se atrevía a romperlo. Amelia testificó con una fortaleza que me dejó sin palabras. Narró el acoso, el miedo y la indiferencia de la escuela. Cuando el abogado de Mark quiso hacerla quedar como exagerada, ella sacó su celular y mostró a la jueza las fotos de su ventana tomadas en la madrugada. Esto lo mandó a las 2:47 de la mañana, dijo en voz baja. Venía con un mensaje que decía, dulces sueños, ricitos de oro. No he podido dormir bien desde entonces. Y entonces llegó el punto de quiebre. Llamaron a Archie a declarar. Su padre lo había preparado, sí, pero su soberbia adolescente le ganó. Cuando le preguntaron por el acoso, una sonrisa engreída apareció en su cara. Mi papá dice que las niñas tienen que saber cuál es su lugar, dijo con aire triunfal. Amelia se estaba poniendo difícil, así que tuve que ponerla en su sitio. Así se comportan los hombres. La jueza frunció el ceño, visiblemente molesta. ¿Y quién te enseñó eso? Mi papá, respondió sin titubear. Me enseñó con mi mamá cómo hacer que las mujeres obedezcan. Dice que si les da suficiente miedo, hacen lo que quieras. Mark se levantó de un salto, fuera de control, y le apretó el brazo a Archie con tanta fuerza que el niño gritó, «Cállate, estúpido». Los oficiales intervinieron de inmediato, separándolo y sosteniéndolo por los hombros, pero ya era demasiado tarde. Acababa de agredir a su propio hijo frente a la jueza, confirmando todo lo que habíamos dicho sobre su violencia, su temperamento y su influencia tóxica. La jueza O'Connor ordenó un receso y, cuando volvimos a entrar en la sala, no perdió tiempo. Otorgó órdenes de restricción permanentes tanto para Mark como para Archie. Ningún tipo de contacto con Amelia ni conmigo, ni directo ni indirecto. A Archie lo enviaron a terapia intensiva bajo supervisión de la corte, pero la jueza fue aún más lejos. Señor Morrison, su comportamiento hoy, sumado a las pruebas presentadas, es extremadamente preocupante. Voy a turnar el caso al fiscal del distrito para que se presenten cargos penales, intimidación de testigos, agresión y conspiración para acosar. El abogado de Mark trató de abrir la boca, pero ella lo silenció de inmediato. Y además, remitiré todo el expediente a la Junta Escolar con una recomendación formal para que revisen la permanencia del señor Morrison en su puesto. Cuando salimos de la sala, Linda se acercó. Se veía agotada, con ojeras profundas, pero por primera vez en mucho tiempo tenía un aire de alivio. Gracias, dijo con voz temblorosa. Por confiar en la evidencia. Por no quedarse callados. Me dieron el valor para terminar con esto. Su abogada de divorcio ya la esperaba afuera, lista para solicitar custodia de emergencia y acelerar el proceso. Ahora que tenían la orden de restricción y el incidente de la sala registrado, el resto podía avanzar rápido. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Arrestaron a Mark por varios cargos y le fijaron una fianza altísima gracias a todas las pruebas de intimidación. La Junta Escolar, presionada por la comunidad y por miedo a demandas, votó de manera unánime despedirlo. Eso hizo que otras familias se animaran a hablar, revelando lo que Archie les había hecho durante años y cómo Mark siempre lo protegía. Catherine presentó una demanda civil en nombre de varias víctimas, buscando una indemnización y reformas dentro de la escuela. Ante el riesgo de más escándalos, el distrito escolar implementó políticas estrictísimas contra el acoso. Capacitaciones obligatorias para todos los maestros, protocolos detallados y nuevas reglas de intervención. Incluso el director, que jamás nos tomó en serio, fue suspendido mientras lo investigaban. Archie terminó en un internado terapéutico especializado en modificación de conducta. La corte ordenó terapia obligatoria y reportes frecuentes.
Su terapeuta, la doctora Katie Tobert, nos explicó más adelante que la perspectiva que Archie tenía del mundo estaba completamente distorsionada por lo que su padre le había enseñado, y que la recuperación iba a tomar tiempo. El divorcio de Linda avanzó rápidamente. Los cargos criminales y el historial de abuso facilitaron que le dieran la custodia completa. A Mark solo le concedieron visitas supervisadas, aunque Archie ni siquiera quería ver a su padre. El juicio penal quedó fijado para medio año después, pero cada vez que Mark intentaba intimidar testigos desde la cárcel, se añadían más cargos a la lista. Varias personas que antes lo defendían comenzaron a tomar distancia, recordando incidentes y actitudes que por años habían ignorado o minimizado. Y así, lentamente, la comunidad empezó a recuperar la calma.